Ya estamos grabando. Bueno, eh, bueno, vamos a seguir con la lectura. Este es el libro, miren, para que lo vean, estamos con este libro. Estamos con este libro, justamente. No, se ve al revés, ¿no? Se ve al revés. ¿Lo ven al revés o lo ven bien? Es de Juan Ramón Capella, es el libro de Fruta Prohibida, una aproximación histórica teórica del estudio del derecho y del Estado, ¿vale? Bueno, en la clase pasada vimos el primer punto, justamente el primer capítulo, empezamos a ver sobre las relaciones sociales y las relaciones jurídicas. Estamos en ese primer capítulo y justamente estuvimos abordando la diferencia de relaciones sociales y relaciones jurídicas. Eh, bueno, entonces, eh, qué estamos tratando de indagar en este primer capítulo y en esta primera unidad? Que el derecho es un fenómeno social, que el derecho no solamente es un fenómeno normativo. ¿Está bien? Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos conversando este punto básico que tiene justamente el, este punto básico que tiene justamente el derecho para tratarlo como fenómeno social, que es el estudio que no solo desde las relaciones jurídicas, sino desde las relaciones sociales. En este sentido, definimos qué eran las relaciones jurídicas. ¿Cuáles son las relaciones jurídicas? Pues justamente las relaciones jurídicas, las relaciones sociales, disculpen, son mucho más abarcadoras que las relaciones jurídicas, son todos los tipos de relaciones que tenemos como seres sociales, y las relaciones jurídicas son un tipo específico de relaciones sociales. A la hora de dialogar estos elementos, uno siempre diría, bueno, eh, el ser humano está inmerso en miles de relaciones sociales y algunas de ellas, o muchas de ellas, pero algunas son jurídicas, no todas son jurídicas. Entonces, una definición inicial importante y que ya la abordamos y no la vamos a volver a explicar, es el punto de que, y pusimos ejemplo y toda la cuestión, hay muchas relaciones sociales, incluso las relaciones de amistad, las relaciones afectivas son relaciones sociales, cuando se convierten en jurídicas, justo cuando a las normas jurídicas vigentes de un espacio determinado, de un espacio-tiempo determinado, es decir, de un territorio con jurisdicción, etcétera, le interesa regular esa relación social. ¿Y cómo la regula? Bueno, la vuelve una relación jurídica. Por ejemplo, como hablamos la clase pasada, el matrimonio, tú puedes tener una pareja y la pareja que tú desees, pero cuando se vuelve jurídica, aunque bueno, el matrimonio injusto es un ejemplo complicado porque como se reconoce la convivencia, pues ahí hay matrimonio ya, ¿no? Pero tienes que hacer incluso los pasos jurídicos para reconocer la convivencia, ¿no? No es que se reconocen entre ustedes dos y ya. Y de hecho, o entre las dos personas que estén, o las tres, yo siempre digo que puede haber de todo. Y de hecho, es importante reconocer, por ejemplo, que al final cuando tú vas a reconocer un matrimonio por convivencia, es porque necesitas hacer un trámite jurídico. Por ejemplo, que tu pareja haya fallecido y necesitas hacer un proceso sucesorio, o que tengan hijos y quieras, y se separen y quieras que le dé alimentos, porque además el hijo tiene derecho, hijos tienen derecho perfectamente a la pensión, a los alimentos. Todas son unas situaciones que es por algún conflicto
Conflicto que no siempre tiene que ser algo de oponerse entre las personas, sino también una situación, un fallecimiento, una situación también natural, no es nada, pero que te genera un problema como tal, ¿no? La otra relación que vimos fue la paterno-filial, por ejemplo, que evidentemente, aunque los padres, si no viven con sus hijos, tienen la obligación de darle alimentos, pero y cuando los tienen, ahí hay, aunque haya una relación afectiva, hay una relación jurídica. Ahora, si una persona vive si ustedes viven con un padrastro, una madrastra, no tiene por qué darle alimentos. Esta persona únicamente que los adopte, que adopte a los niños. Entonces sí tendría una relación jurídica la adopción. Entonces son situaciones, hay miles de situaciones, ¿no? Entre las cuales se da todo el proceso de relaciones jurídicas y relaciones eh, que se fundan en relaciones sociales. Y bueno, la relación jurídica tiene la característica de estar regulada en el orden jurídico vigente, ¿no? Pero también dijimos que las relaciones jurídicas tienen evidentemente una relación y las relaciones sociales se desenvuelven en relaciones de poder. Y hoy vamos a ver todo lo posible, no solo relacionado a los poderes, sino todo lo que podamos abarcar del texto para ya ir cerrando este proceso. En este sentido, comentamos que los poderes que aborda el autor, y coincidimos con él, son el poder cultural, también denominado poder simbólico, el poder económico, el poder militar y el poder político. Y esto es muy importante porque regularmente las personas, creo que la clase pasada Raimundo que comentaba una serie de situaciones que se daban respecto al reconocimiento social. Y justo yo le dije, es que Raimundo justo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que las relaciones sociales no son relaciones horizontales todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no son horizontales? Porque todos tenemos una posición de poder dentro de la sociedad. Depende de dónde estemos ubicados y qué estemos haciendo, ¿no? Una relación de poder que puede ser en el círculo familiar o en el círculo laboral o en el círculo de trabajo, de estudio, disculpen, o de amistades o en relaciones de poder económico, etcétera. Para esto el autor dice, bueno, estos tipos de poder pueden estar incluso relacionados, ¿no? Por ejemplo, el poder cultural, que es el simbólico, el económico, el militar y el político, tienen relaciones, evidentemente. No es que estén tan fragmentados, incluso cuando uno ve las instituciones políticas, ve cómo estos poderes se mezclan. Y eh, y por supuesto, cuando hablamos de estos poderes, no estamos hablando de un tema institucional. Sí, se expresan en instituciones, pero está lleno de personas y de grupos de personas, ¿no? Es un hecho. No, es que el capital, cuando uno dice el capital no explota, sí, sí, pero el capital es una relación social y esa relación social es una relación de poder y esa relación de poder está en un grupo de personas que tienen bienes de producción y otro grupo de personas que no detentamos bienes de producción, que somos asalariados. Entonces, siempre son relaciones sociales las que están ahí dando la línea relacional entre los diferentes grupos. Bueno, el poder cultural, vamos a ver el primero, y esto es muy importante porque justamente eh, se plantea por algunas teorías que es de los poderes más, el poder simbólico es de los que más inciden, no solamente el económico, se plantean los tres grandes poderes, o el gran poder sería el económico, pero también el político
y el cultural, el simbólico. ¿Por qué el simbólico? Porque el simbólico tiene que ver con toda la dinámica social en la cual estamos inmersos cotidianamente. ¿Qué sería el poder simbólico o poder cultural? Se plantea que es desapercibido, es como invisible, pero justo Raimundo lo que planteaba la clase pasada en materia de discriminación tiene que ver con el poder simbólico. Como los seres humanos somos seres sociales, recuerden que esto lo hemos comentado en la clase anterior, que los seres humanos somos seres sociales, y nos las pasamos en un proceso de interacción con otros y otras personas, intersubjetivamente, así lo dijimos la clase pasada. Nosotros, y le dije, incluso les comenté que esa relación intersubjetiva tiene la comunicación, y la comunicación a partir del lenguaje como un a priori fundamental. Realmente nosotros tenemos necesidad de tener reconocimiento en el grupo. Este reconocimiento, fíjense, no es un tema de que si yo soy mejor o peor, o no es un tema valorativo solamente, ni es un tema de superioridad, jerarquía, sino de reconocerte como condición de ser humano, ¿no? Con dignidad, con determinados valores. Nosotros no somos completamente independientes a ese reconocimiento. Ese reconocimiento nos es necesario desde la familia hasta en todos los círculos donde estamos desarrollándonos. Y justamente si nos dejan de reconocer, es cuando empieza a incidir en nosotros un proceso donde hay una relación de poder, justamente. Por ejemplo, el ejemplo que se ponía en la clase pasada, por ejemplo, el tema del patriarcalismo, ¿no? Cuando justamente en los años 1300, 1400, voy a poner este ejemplo, cuando empieza a desarrollarse de manera más extensa las relaciones capitalistas y a apropiarse y acercar las determinadas tierras, hacer cercas, es un proceso que se llamó el proceso de cercamientos. Esto se vio mucho sobre todo en Centro Europa e Inglaterra. Una de las cosas que pasó asociado a este proceso de cercamiento de las tierras, que está asociado al capitalismo y a una forma de propiedad privada específica relacionada al capital, se dio un proceso de estigmatización de las mujeres. ¿Por qué? Porque sinceramente las mujeres eran las que administraban y sostenían los bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Pues los bosques, las aguas. Aunque el señor feudal, antes, estamos hablando 1300, 1400, los señores feudales o el mandatario que había en alguna ciudad decía, bueno, estos bosques son de la ciudad o estos bosques son de tal señor feudal. Sí, y podía haber alguna limitante, pero había mucha tierra que era bien común, que incluso si hiciera el señor feudal podía no estar la limitante, porque no había cercas. Entonces, ¿qué hacían las comunidades semirurales, etcétera? Utilizar ese bosque. ¿En qué medida? En materia de madera. Recuerden que para construir casas, madera en esa época, para protegerte del frío, la leña, también viene de la madera. Que tenías una parcela de tierra, no era privada, sino era más bien comunitaria, ahí podían tener algunos animales, podían tener algunos cultivos de comida cotidiana para la familia. Todo esto lo administraban las mujeres, y justamente es por esa razón por la cual se da un proceso de estigmatización muy fuerte en esos años, entre 1300, sobre todo 1400, 1500, en Inglaterra y el centro de Europa. Este es un análisis feminista de las sociedades patriarcales y marxista, feminista marxista, donde justamente se asocia el nacimiento de estas relaciones capitalistas a un proceso de despojo de bienes comunes que a la vez nos va a llevar a un tercer proceso que va a ser la estigmatización de las mujeres. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues la estigmatización implica un rechazo de las mujeres en la comunidad, a nivel comunitario. Pero ¿quién rechaza? No lo rechazan los esposos, no rechaza las otras mujeres,
No lo rechazan la familia, lo rechazan los que traen poder. Quienes tienen poder, los que traen poder económico. Por eso estos poderes se mezclan. Este es un buen ejemplo para ver la mezcla del poder económico con el poder simbólico. Entonces, ese poder económico lo tienen quienes, bueno, podían ser algunos señores feudales que se estaban transformando en terratenientes capitalistas, podrían ser algunas personas que eran comerciantes y se les adjudicaba determinadas hectáreas de tierra donde había bienes comunes. Cuando hablamos de bienes comunes estamos hablando de bosques, estamos hablando de las aguas. Las personas no eran, en el sistema feudal las personas no eran, sí había propiedad feudal, por supuesto, pero había mucha propiedad de bienes, muchos bienes comunes que se socializaban, que los usaban todos, no había la cantidad de población que hay hoy. Entonces, cuando se socializaba y todos los usaban, todos usaban estos bienes, lo que ocurría, cuando digo todos, digo las comunidades, ¿se entiende? Me refiero a las comunidades, me refiero a comunidades semirurales, donde además tenían un sentido muy importante de, y relevante acerca de cómo cuidar las aguas, por ejemplo, cómo cuidar los bosques, no talar cualquier árbol de cualquier manera, por la tala de los árboles. Y esto es una discusión que se trae, por ejemplo, en Inglaterra desde el año 1200, 1300, y que se ve muy claro. Esta discusión sigue hasta el siglo XIX. Hay unos escritos de Marx y Engels sobre la leña y los campesinos muy importantes, que tienen mucho que ver con qué, justamente con el factor este de la administración de los bienes comunes, de la posibilidad de usar comúnmente estos bienes sin que sean de nadie y a la vez cuidarlos. En ese proceso, ¿quién cerca? Pues el que tiene poder económico. Pueden ser señores feudales o comerciantes. ¿Y a quién estigmatizan? Pues estigmatizaron a las mujeres, porque eran las que administraban esos bienes, eran las que los protegían y los usaban, y fueron las que se levantaron contra este cercamiento. Estoy poniendo un ejemplo claro, les he hecho una explicación un poco larga, este libro lo pueden ver, es un libro muy interesante, muy bonito, que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, aquí se los estoy poniendo en el chat, y La bruja, de Silvia Federici, lo pueden encontrar en las redes, donde hace todo ese análisis, eh, donde hace todo ese análisis respecto a, ya se los mando, donde hace todo el análisis respecto a que realmente es la relación del poder económico de los que empiezan a acercar versus un poder, versus no, justamente usando sus procesos de acercamiento contra quién, contra, en este caso, un factor simbólico, en este caso, un elemento cultural de la época, y era estigmatizar a las mujeres. ¿Cómo las estigmatizaron? Pues las catalogaron como brujas. E incluso la estigmatización no solo fue cultural y simbólica, llegó al punto de usar entonces el poder ya, vamos a decir, militar, coercitivo, que en este caso más que no se llama solo militar, es el poder jurídico de la fuerza física, y lo que hicieron fue meterlas presas e incluso quemarlas en la hoguera. Entonces ahí ven los tres poderes usándose, ¿no? El económico, las mujeres se levantan, se estigmatizan, las estigmatizan diciéndoles que son brujas. En el libro hay imágenes de las mujeres con bozales, por ejemplo, que las traen amarradas y las llevan presas y les ponen bozales. ¿Por qué? Porque gritaban, se manifestaban, era como un movimiento social. Y después, bueno, las quemaron en la hoguera, a muchas, pero las quemaron en la hoguera por esto, porque justamente se organizaron y se levantaron frente a los cercamientos. ¿Qué tres poderes hay ahí? Pues poder económico, poder simbólico, cultural, al punto de que el patriarcalismo hoy es uno de los, si bien ha estado manifestado en todas las sociedades humanas, en toda la sociedad humana históricamente, justamente el que se expresa hoy empezó en ese momento
de desarrollo del capitalismo, y lo que hacía era decir que las mujeres estaban locas, que eran brujas, que, que, que atentaban contra el orden establecido, incluso propugnaban que debían subordinarse a los maridos completamente, al género masculino, el género femenino, e incluso llegaron a usar el poder, como les decía, coercitivo, muchos, porque las quemaron en la hoguera, que de hecho la estigmatización, fíjense, parte de la cuestión económica, pero pasa también porque las mujeres tenían conocimientos, por ejemplo, el tema del aborto, hoy es el día del aborto, por cierto, temas de aborto, temas de medicinas naturales, eran las parteras, eran las que curaban en las comunidades, entonces también esto decía, son brujas, ¿no? Porque hacen cosas contra el orden establecido. ¿Cuál es el orden establecido en aquella época? Pues todo lo relacionado con la iglesia, Dios, la iglesia cristiana. En ese sentido, eh, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues tres poderes funcionando de grupos sobre otros grupos. Y eso es en un marco de relaciones sociales. Y este es un muy buen ejemplo para determinar que lo que genera la relación social cuando hay poderes son relaciones de sumisión, subordinación y dominación. No son menores el asunto, ¿eh? Tenemos subordinación, sumisión, o intenta generar esto, ¿no? No es lo mismo subordinación, puede ser económica, puede ser muchos tipos, ¿no? Eh, eh, y dominación de un grupo sobre otro. Esto es muy importante porque si no tenemos en cuenta, si pensamos que las relaciones sociales son relaciones de horizontalidad, que también lo pueden ser, evidentemente, en sociedades antiguas, medievales, actuales, etcétera, puede haber relaciones de horizontalidad, pero regularmente lo que nos pasa en las sociedades históricas y en la actual es que las relaciones sociales están mediadas por relaciones de poder. Y ahí es donde realmente puede haber, en el sentido cultural, simbólico, por ejemplo, grupos como el género masculino, el género femenino. Cuando hablo de esto de géneros es en sentido amplio. Evidentemente, una persona con una identidad u orientación sexual eh, diferente a la dominante, que es la heterosexual, también es parte de un grupo en el cual identidad y orientación sexual sexogenérica, pues puede ser, eh, puede estar en una condición de desventaja frente al grupo dominante, que es el heterosexual. Eh, por ejemplo, también en el poder simbólico está la cuestión étnica, ¿no? En la cuestión étnica, la relación entre las personas blancas y las personas que no son blancas. Todos somos personas de color, todos tenemos colores, pero justamente esa relación con los grupos étnicos, sean indígenas o sean negros, sean afros o sean afrodescendientes o mestizos, hay una relación en la cual hay una relación de poder cultural. Y entonces todos decimos, bueno, ¿y por qué ahí se da justamente una relación de poder cultural? El tema es que tiene que ver, y ahí se relacionan con los poderes económicos, evidentemente, por ejemplo, en América Latina, ya les hablé del tema de género, cómo incluso históricamente surgió, pero en América Latina, con toda la relación con los grupos étnicos, mestizos, afros, etcétera, es por un tema de relación de dominación del hombre blanco propietario a partir de la colonización, sobre los grupos originarios o sobre los grupos que trajeron ellos desde África, que en este caso son los negros, volviendo una población también mestiza, etcétera, etcétera, y generando una dominación económica, porque los volvieron o siervos o esclavos, y después, históricamente, han tenido una posición de poder subordinada como ya después de no ser siervos esclavos, como asalariados, e influye su condición cultural, étnica o mestiza o negra.
frente a los blancos. Estos son procesos históricos estructurales. Yo no estoy hablando de algo que me estoy inventando. El tema de género, raza, aunque las razas no existen, es un invento justamente, son procesos históricos culturales que están en la estructura, en las estructuras sociales, en las mentales como formas de poder y que inciden en las relaciones sociales. Están en las mentales, también están en las instituciones, en el derecho, por eso en el derecho hay tantas instituciones también que van en contra de todos estos procesos que no son otros que los de discriminación, y lo que hay es que combatirlos también con el derecho, ¿no? Que no haya discriminación, que haya la mayor igualdad posible y una igualdad donde se reconozca la diversidad. Eh, a ver, muchos creemos que, por ejemplo, el ejemplo que el otro día puso Raimundo, que quiero abordarlo también, las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad también sienten que están en un momento determinado en desventaja. El poder cultural lo que te pone en la sociedad, lo que implica socialmente es una desventaja social. Cuando hay relaciones de poder cultural, simbólico, parece que incluso no existe esa relación de dominación, de subordinación, de sumisión. Son incluso relaciones que a veces pueden ser muy sutiles, y hay algunas que son muy claras, pero regularmente hay una afectación. Uno está por su condición de género, de orientación sexual, de identidad sexogenérica, de raza, de color de la piel, desde el punto de vista de condiciones físicas, ¿no? Físicas, por discapacidad, o por origen nacional también, pues ahí también hay poderes simbólicos, si eres de un país o eres de otro, por tu lenguaje, por la forma en que hablas. Todos estos elementos, que son muchos, muchos, te dan una condición le da a las personas una condición de riesgo. Ese riesgo es que puedas estar en desventaja en la relación social frente a otros que no tienen tu condición. Por ejemplo, el extranjero frente al mexicano, el indígena frente a la persona blanca, el, el discapacitado frente a la persona que no tiene ninguna discapacidad. En ese sentido, lo que hay en el poder simbólico es que ese riesgo se convierte en vulnerabilidad cuando eres rechazado. Por eso el concepto de rechazo. Hay un rechazo que en este caso implica sobre todo una violación a tus derechos y una vulneración a tu condición de dignidad humana. ¿Se entiende? Este es el elemento fundamental. Y yo les voy a decir una cosa, cuando yo les hablo de esto, casi estamos hablando del concepto de discriminación, aunque hablemos de relaciones sociales y poderes. Justamente es en lo mismo que se basa la relación social, se convirtió en jurídica. ¿Cómo se convirtió esa relación social en jurídica? ¿Cómo nos protegimos? ¿Cómo las sociedades determinaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos proteger cómo podemos proteger a las personas de que existe un riesgo y que pueden ser vulneradas y rechazadas mediante estos poderes? Pues ahí surge, no, más que surgir, se ha desarrollado todos los conceptos que tienen que ver en relación jurídica con la igualdad y la no discriminación, para que ustedes sepan a dónde llegó esto. Y no es solo la igualdad, está la igualdad formal, está la igualdad sustancial o material, la igualdad por capacidades, hay muchos tipos de igualdad, de condición de igualdad, que todas se van relacionando con un sentido que les voy a explicar como principio básico. Es, todos somos iguales ante la ley como una condición única, como seres humanos. Nosotros todos, incluso en este grupo, todos somos iguales porque somos seres humanos. Eso es la condición que nos hace iguales, justamente el punto que nos hace iguales. Pero a la vez, todos somos diferentes, todos y todas somos diferentes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo diverso. Entonces, esto es muy importante, no es menor el asunto, no es igualdad de que todos somos iguales y se acabó, no. Somos iguales en tanto que todos somos diversos. Y de ahí se deriva no solo los diferentes tipos de igualdad,
sino el principio de no discriminación. Nadie puede ser discriminado por las diferentes condiciones que comenté anteriormente. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y el poder cultural simbólico dónde quedó? Pues justamente en las relaciones sociales, el poder cultural y simbólico tiene que ver con todo esto que he dicho. Hay personas que tienen una condición que ha sido dominante estructuralmente e históricamente, como ser blanco, ser propietario, bueno, vamos a poner ser blanco, ser hombre o ser heterosexual, que, o, que condiciona a estar en una posición de superioridad frente a otro grupo. Y ahí es donde se generan procesos de relaciones sociales donde hay poderes. Voy a seguir con los poderes y terminando, abro para que dialoguemos un poquito rápidamente, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ahorita también hablé del poder económico y cuando puse todo el ejemplo de cómo surge la estigmatización hacia las mujeres en el capitalismo entre 1300, 1400, 1500, esos 200 años, en el centro de Europa y en Inglaterra. Justamente es la decadencia del sistema feudal, el surgimiento de la modernidad capitalista. En ese sentido, en este sentido, es muy relevante, eh, que también veamos que justamente quiénes eran los que tenían el poder. Bueno, les dije, o eran señores feudales o eran ya comerciantes que se les adjudicaban tierras, y esto en el siglo XIX, como ya sabemos, se convirtió, por ejemplo, en fábricas, ¿no? Toda la sociedad esta capitalista que fue surgiendo sobre siglo XV, siglo XVI, se globalizó con la colonización, y en el siglo XIX y en el siglo XVIII y XIX, con la revolución industrial y esta sociedad ya capitalista industrializada, donde se genera la relación de poder económico, va a tener más que ver con la relación salarial, ¿no? La relación de trabajo del capital salarial. El autor lo que hace es explicarnos justamente que el poder económico está fundado en que vivimos todos en un sistema capitalista, todos y todas, globalmente desde el siglo XVI aproximadamente, vivimos en un sistema que es globalmente capitalista y que sus relaciones económicas se fundamentan en grupos que son dueños de medios de producción y grupos que son asalariados. Y que evidentemente los dueños de medios de producción son pocos, mucho menos, y los que somos asalariados somos la mayoría. Somos asalariados muchos, no solo es la condición de ser obrero y que produce justamente la que fue la mejor descrita en el siglo XIX. Hoy por hoy hay unas formas de capitalismo mucho más también de relación social del capital sofisticadas, eh, empezando porque, por ejemplo, el campesino puede ser dueño de la tierra, está bien, ¿no? O puede, más que ser dueño de la tierra, puede ser, en caso mexicano, un ejido, un bien comunal, que no son dueños como tal, sino son... disculpe, son justamente usos, posesiones de la tierra más colectivas. La trabajan, venden sus productos, después el valor de cambio que tienen esos productos y en la manera en que se mueve el mercado y la distribución de esos productos, les genera a ellos niveles de explotación. No solamente porque sean asalariados, eso es el nivel de los campesinos. El nivel también de hoy, la cantidad de personas que trabajan aparentemente para sí mismos, ¿no? Yo soy freelance. Bueno, y la cantidad de horas que trabajas asalariado para una persona, para un proyecto, o vendiendo tu fuerza laboral por internet, el diseñador, ¿no? El diseñador que dice que es freelance, que es libre y que lo que hace es vender su fuerza laboral. Y tiene hasta tiene un logo, aparentemente no tiene a lo mejor una empresa constituida, pero entonces lo que hace es trabajar muchísimo, muchísimas horas de trabajo frente a una relación contractual con otros que regularmente lo que representa es un proceso de autoexplotación. Esto se está valorando mucho hoy.
El más claro, más que ese que le acabo de poner, es el ejemplo del Uber, ¿no? La uberización del capital hoy, ¿no? La gente que dice, no, yo soy libre, yo trabajo para mí, yo hago Uber o hago Rappi. Bueno, pues estás trabajando por una gran transnacional. Es un proceso también de asalariado, de explotación. Bueno, eso es lo que se refiere al poder económico. Tiene diferentes fases en la modernidad. Evidentemente, la relación económica de dominación no es igual no es igual desde en el siglo XV, que 16, 17, que después en el 18, 19 con la industrialización, y que en el 20 y el 21 con la sociedad postindustrial, etcétera, etcétera. Igual las relaciones estas salariales y de explotación son muchas. Y lo que queremos decir es que al final también allí eso es una relación social, y esa relación social es una relación que parte de una relación económica y que evidentemente hay un proceso también de subordinación. ¿Dónde se ve en el derecho esta relación social? Por ejemplo, en los contratos laborales. Si tú eres un asalariado, tú tienes un contrato laboral al cual tú te subordinas. Realmente no se discute tanto el contrato laboral. Cuando hay sindicatos, hay un sindicato, pero hay una serie de mediaciones políticas ahí tremendas. Entonces no es, e incluso cuando un privado con su empresa te contrata, o ustedes si van a ser pasantes en un despacho jurídico y los contratan, pues ustedes no van a pactar ningún salario. Ustedes les van a pagar 1.000, 1.500, 2.000 pesos a lo sumo porque no son licenciados y se acabó la historia. Y no puedes exigir otra cosa, aunque tú seas muy bueno, muy buena en lo que haces. Y te van a mandar a sacar fotocopias, a ir a los juzgados, a recibir los documentos, a llevarlo aquí, allá, etc. Bueno, el poder militar, y ya vamos a ir cerrando esta parte, va a tener que ver justamente con el tema de la superioridad militar de un grupo sobre otro. Y es la capacidad de coerción y coacción física. Fíjense, coerción es un término jurídico que vamos a ver, que vamos a ver muy bien en esta clase, que tiene que ver con la coerción y la coacción como rasgos del derecho y rasgos justamente del Estado también, que al final tienen los poderes militares. ¿Qué cosa es la coerción? Pues justamente el temor, ¿no? El temor, y la coacción es la acción violenta. Justamente tienen los poderes militares, tienen la capacidad, tienen lo que se llama el uso legítimo de la fuerza, que no solamente está, cuando se dice militar se dice genéricamente, estamos hablando de todos los poderes de las fuerzas policiales, militares, etc. Sí, por ejemplo, las fuerzas policiales son fuerzas que tienen el uso legítimo de la fuerza, igual que el ejército debe defender a un Estado frente a la agresión de otro, y también tiene el uso legítimo de la fuerza, en este caso frente a otro Estado. Por eso se discute tanto que el ejército no debe estar en las calles del Estado de una sociedad, sino es para defendernos fronteras hacia afuera, ¿no? O internamente, pero frente a otro Estado. Mientras las policías tienen la función de las policías y todo ese tipo de entidades policiales, etcétera, de controlar la estabilidad, el orden internamente en un territorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso se le llama el uso legítimo de la fuerza, que genera una fuerza física sobre las personas. Y justamente esa fuerza física se le llama en el concepto jurídico coacción, fuerza física, coacción, coacción. Se los pongo en el chat para que lo entiendan mejor. Coacción, que es la fuerza física específica que se ejerce sobre las personas. Y el otro término es coerción, que en este caso es, esto lo vamos a ver muy bien en clases cuando vamos los rasgos del Estado. La coerción evidentemente es el temor más bien al temor al ejercicio de esa fuerza física. Esto se expresa muy claramente, por ejemplo, si tú tienes derecho a la libre manifestación de ideas, a la libertad de expresión, a la protesta social, tú protestas
pero evidentemente si tienes el temor de que haya coacción, es decir, que te agarren las entidades policiales y te metan preso, ¿no? Y te imputen un delito, aunque tú tengas el derecho. Muchas veces ocurre esto. O no solo tienes el temor, sino tienes la preocupación legítima de que te pueda ocurrir esto, que te insten un delito, una acción penal, un proceso judicial, o que te pongan una multa porque algo pase. Eh, y cuando el Estado hace esto con sus entidades, está ejerciendo el uso legítimo de la fuerza física, si es legítimo, ¿no? Si es legal. Puede ser que en algunos momentos se exceda. Después voy a comentar esto. Y uno lo que tiene es el temor la coerción, es ese temor a que esto ocurra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Que los poderes militares no es otra cosa que cuando nos generan en las relaciones sociales un proceso de subordinación, porque ellos tienen la capacidad de incidir sobre nosotros mediante el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza te da temor, te amedrenta, como dice el texto, te aterroriza y implica miedo. Por eso el autor usa más bien la palabra coerción. Cuando uno ve, a lo mejor ahora no tanto, pero y a lo mejor ustedes eran muy pequeños o pequeñas, algunos no, pero cuando el 2006 comenzó con el gobierno de Calderón, toda la supuesta guerra contra el narcotráfico, que no fue otra cosa que una guerra civil interna a favor de determinados grupos de narco contra otros, uno veía los camiones de militares con las armas y daba miedo eso, te daba miedo, te dices, no, bueno, se arma uno aquí. Y al final, eh, evidentemente, te genera un proceso de subordinación en la relación social. Si tú ves un militar y ves, en esa época yo me acuerdo que iba a clases, etcétera, y veía como uno para ir a Cuautepec o a San Lorenzo, etcétera, va por las avenidas estas periférico, circuito interior, etcétera, en auto, veías estos camiones y te daba temor, a mí me daba temor. Entonces, esta gente capaz que empiezan a tirar tiros para todos lados acá y me da miedo. Entonces, y por último, ya el poder político. ¿Cuál es la relación social? Justamente esa. La relación social está fundada en que en que tú ni usas armas ni eres un civil, ni las debes usar, ni las puedes usar, aunque tengas, bueno, a no ser que tengas licencia, etcétera, y que ellos tienen el poder de justamente usar legítimamente la fuerza. Claro, se pueden exceder, que es el famoso eh, uso excesivo de la fuerza física, de las fuerzas militares, policiales, etcétera. Y si se exceden, deben ser imputados un delito y deben ser juzgados. Esto es importante que se sepa, para que sepan también que existen esas correlaciones, esos límites, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la relación jurídica? Pues justo en las constituciones todo está regulado perfectamente, y mira el sol que está llegando acá, el famoso uso legítimo de la fuerza, ¿no? De, las, de los militares, de las entidades policiales como entidades de seguridad para la sociedad. Bueno, por último, el poder político, y ya voy cerrando, el poder político va a tener que ver con, ya no nos va a dar tiempo verlo del trabajo, porque preferiría eh, dialogar con ustedes el tiempo que nos queda. Si lo entendieron, etcétera, etcétera. Y el miércoles lo que hacemos es que vemos lo del trabajo en la primera media hora y la última hora la agarramos para dialogar todo el texto. Entonces, el poder político es más bien ya el que tiene que ver con las instituciones públicas y también una relación de subordinación. Si tú eres un funcionario, tienes un poder específico para hacer cosas, que te lo da el derecho, las funciones que tienen el Estado con todas sus instituciones políticas, públicas, etcétera, el derecho define qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Esto es importante que se sepa, pero no obstante que el derecho define todo esto, eh, que el derecho lo define, te da poder de decisión, y ese poder de decisión te hace
ponerte por encima en la relación social a los ciudadanos comunes. A ver, por encima no debería ser. Después vamos a ver justo en esta, justo si nosotros vamos a la teoría política y nos decimos, bueno, el poder político debía ser el mandar obedeciendo, ningún funcionario debería estar por encima de la ciudadanía. Pero lo que es un hecho es que, que toda persona que está en las instituciones públicas, políticas, en cualquier sistema político, tiene capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión se la hemos dado mediante, de una manera u otra, nosotros como ciudadanos. Y en esa capacidad de decisión ellos hacen cosas que nosotros no podemos hacer. Y en este sentido, ese poder político en la relación social, un funcionario versus no, entre un funcionario y un ciudadano, hay una relación social dispareja. A eso nos referimos con la relación social de poder, que la relación es dispareja, que la relación no es horizontal. No es lo mismo, y si vuelvo desde el inicio del poder simbólico, no es lo mismo ser hombre que ser mujer en las sociedades patriarcales. No es lo mismo ser heterosexual eh, que ser homosexual, bisexual, trans, no es lo mismo. No está, no estamos en paridad. ¿Por qué? Porque hay un proceso cultural, simbólico, histórico, estructural, donde ha hecho dominante un grupo respecto a otro. No es lo mismo ser blanco que ser indígena, mestizo, afro, o de origen afro, negro. Entonces, no es lo mismo incluso ser dueño de medio de producción, ser jefe de una empresa, a ser un obrero, no es lo mismo. Estamos en una posición de diferente en las relaciones sociales. Y por tanto hay disparidad, ¿no? Y no es lo mismo en el poder militar, ser un militar o ser un policía, a ser un ciudadano común, como no es lo mismo ser un funcionario a ser un ciudadano común. A eso es lo que nos estamos refiriendo acá. Y de hecho, eh, aquí el autor refiere que el poder político primario va a tener que ver con estas instituciones, como ya dijimos, las instituciones que tienen que ver con las instituciones públicas que acumulan capacidad de coerción, llama el autor. Es decir, que tienen capacidad de decidir cosas, pero incluso de usar la fuerza legítima física, ¿no? Poder militar, en el fondo, dice el autor. Y no es lo mismo esto a que tú seas un ciudadano común. Y que también existe poderes políticos secundarios, que también se mezclan mucho con los económicos. Por ejemplo, los que tienen regularmente poderes económicos, los grandes, no los CEOs, sino los CEOs son como los administradores. Los grandes dueños de medios de producción regularmente, por ejemplo, cabildean los asuntos, cabildean, el ejercicio de cabildear es de hacer lobby, aquí lo plantea el autor, hacer un lobby por sus intereses frente a esos poderes e instituciones públicas. ¿Frente a quién? Al gobierno, al parlamento, al poder judicial. Y esto es muy importante, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque como tienen tanto poder económico, también van incidiendo en los poderes políticos, aunque ellos no sean funcionarios ni políticos. Bueno, y esto en la sociedad actual mexicana lo vemos bastante. Y en los últimos años es lo que más hoy se denuncia, se ha criticado, que justamente hay una relación. Por eso también todo el tiempo estoy diciendo que las relaciones estas sociales o relaciones de poder se entremezclan. Los que tienen poder se entremezclan unos con otros. O los que están por encima de los otros socialmente, ¿no? En estos poderes. Y es decir, que no hay un poder político primario que tiene que ver con las instituciones públicas, pero hay un poder político, vamos a decirle, secundario, derivado, que son personas o organizaciones con capacidad de incidencia sobre el poder institucionalizado. Por ejemplo, aquí se habla también de partidos, organizaciones políticas o personas dedicadas a la intermediación política, esos son los famosos lobbies. También los sindicatos, ¿no? Los lobbies de intereses, los formadores de opinión pública, la más media también, ¿no? Que tienen capacidad de incidencia. Y
por supuesto, todas estas, por ejemplo, los lobbies son contratados por los dueños mismos de los medios de producción. Bueno, bueno, y aquí también el autor comenta lo que ya dije sobre el poder económico. Yo lo voy a dejar hasta acá para que podamos dialogar ahora mutuamente, y alguna que otra duda o comentario acerca de esto, aunque la próxima clase vamos a tener 1 hora, voy a dedicarle solo media hora al tema de trabajo y vamos a tener 1 hora para el diálogo de toda la lectura, hacer preguntas, respuestas, etc. Bueno, adelante. A ver si alguien quiere comentar algo, que me pueden decir, alguna duda. Recuerden levantar la mano, que la tienen aquí a la derecha, aquí abajo a su derecha. Marcan participantes abajo a su derecha, ahí está. A ver, Estefanía, primero Urrutia y después Ricardo Ontiveros. Ok, sobre lo de el trabajo, ¿a cuál trabajo se refiere? ¿Qué cosa de qué trabajo? No entiendo. Ah, o sea, la siguiente clase vamos a hacer dialogar sobre la lectura, Exacto. Y pero vamos a ver el ajá, acápite sobre trabajo. Hay un acápite que viene que se llama trabajo, ¿no? Que es lo que viene ahora, que es ah, la relación social por excelencia. ¿Ya te leíste la lectura, Estefanía? ya. Sí, no, sí está bien. No, yo pensé que decía que había dejado otra tarea. No, ya entendí. Sí. Ricardo, por favor, Ángel. Ricardo primero y Ángel después. Sí, buenas tardes, maestra, compañeros. Yo quisiera ahondar un poco en el tema que dijo hace rato de los freelance. Yo trabajo en un despacho de diseño gráfico, como usted mencionó, es el tema donde más se freelancea. Eh, Parte del contrato que tienen los diseñadores es que para trabajar y poder cobrar en esta relación laboral que tienen que renunciar o ceder a los derechos de sus propias creaciones. Ellos pueden reclamar derechos de autor por algún diseño que ellos realicen. Sin embargo, pues como están trabajando por una empresa, la empresa les hace firmar el contrato en el cual renuncian a toda la autoría de sus obras bajo el modelo en que la empresa les está proporcionando pues las licencias de los programas, los equipos para hacer su diseño, las instalaciones, el monitor, el teclado, las tabletas digitalizadoras, todas las herramientas para que ellos hagan su trabajo y los compromete a poner nada más la creatividad de su parte, pero sí renuncian a sus ideas prácticamente, ¿no? O sea, las venden. Algunos compañeros también hacen freelance, como usted lo mencionó, y pues les va un poquito mal, no tienen prestaciones. Las licencias que yo les comenté las tienen que pagar ellos mismos, al igual que el equipo, la Mac, la tableta y estas herramientas que necesitan. Y no se les paga tampoco muy bien el diseño que ellos realicen. No está muy bien pagado. Yo veo que les va mejor a los compañeros que tienen la planta como tal que a los que hacen freelance. Muy bien, Ricardo. A ver, vamos a escuchar a Ángel y a Salvador. Ángel, y muy bien, y ahorita yo voy a ir dialogando sobre esto mismo que tú comentas, ¿no? Ángel Torres. Sí, nada más para agregar en el poder que militar, sería importante decir que este está mediado de manera económica y tecnológicamente, porque este poder no solo lo va a constituir los ejércitos, sino también estas empresas productoras que van a crear el armamento, ¿no? Y también esta parte de la propaganda. Y tengo una pregunta, porque usted nos comenta del poder político y nos dice que este se va a relacionar con lo económico, ¿no? O sea, con toda esta cantidad de el presupuesto administrativo para los gobiernos, pero mi duda es si este poder político también tiene una relación con ese poder simbólico y de qué manera. Muy bien, gracias Ángel, muy bien. De hecho, sí,
Sí, justamente también, no mencionar la tecnología, también está ahí y está justo en el texto. Salvador Guerrero, Sí, ahora profe, yo te buenas escucho. tardes. Adelante, adelante. Bueno, en todo esto que estamos viendo también, como comentaba el primer compañero, en cuestiones laborales existe el outsourcing, en el cual se terceriza eh, la contratación para que los empleados no tengan ningún derecho posterior a reclamar alguna indemnización. Ahí qué sucede, ¿por qué no cambian las cosas de una forma diferente? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de los estudiantes, las estudiantes? De todas maneras, la próxima clase vamos a dialogar todo esto, ¿no? A ver, lo que hemos estado haciendo la primera clase y la segunda es referir justamente cómo el derecho está relacionado, cómo el derecho no es solo una norma y estamos entonces como dialogando cómo nos relacionamos los seres humanos, ¿no? ¿Y cómo nos relacionamos los seres humanos? Pues no somos seres independientes, somos seres sociales, y en como seres sociales tenemos relaciones sociales. Esas relaciones sociales están mediadas por relaciones de poder. ¿Cuáles son los poderes? Pues aquí nos describen 4 poderes, ¿no? El económico, el simbólico, cultural, el económico, el militar y el político. Estos 4 poderes se mezclan, un poco respondiendo a lo que dice Ángel. Se mezclan mucho, Ángel. Regularmente las personas regularmente si tú haces un estudio de condición, sobre todo de étnica, ¿no? Por ejemplo, de las personas que son dueñas de medio de producción, regularmente son blancas, ni son mestizas, ni son indígenas, ni son negros. Regularmente. Vas a ver que el porciento es altísimo de que sean blancos. ¿Por qué? Porque históricamente son personas que fueron las personas que conquistaron, que generaron, que propiciaron procesos estructurales de explotación. Y entonces ahí es cuando tú dices, entonces ese poder simbólico a la vez va a tener que ver con el poder económico. Exactamente. Los poderes simbólicos culturales de subordinación tienen mucho que ver con poderes económicos también. Claro, no siempre coinciden, ¿no? Por ejemplo, tú puedes encontrar personas dueñas de medio de producción que sean de la comunidad LGTBI, perfectamente. Y estar ellos a lo mejor en relación con el mundo heterosexual en un nivel cierto de subordinación, pero frente al mundo sexogenérico en un proceso de subordinación, ¿no? Pero regularmente aquí, si seguimos al autor, el poder económico tiene más peso, la verdad. Va a tener mucho más peso. Si tú tienes poder económico, da lo mismo si eres de la comunidad LGTBI, da lo mismo, la verdad. Tiene mucho más peso y sí se relacionan todos. Justamente lo que estamos es delimitando, y también hoy les quise enseñar un poco cómo esas relaciones sociales, que están mediadas por esos poderes, a la vez se expresan jurídicamente. ¿En dónde? En los órdenes jurídicos vigentes. Lo que comentó Ricardo, por ejemplo, de los freelance y cómo él incluso ve que las personas que tienen una relación laboral estable, y allá vamos el miércoles vamos a dar esa parte de la lectura, que es las relaciones laborales. Porque, ¿qué pasa? Que la relación laboral es la relación jurídica y social por excelencia en la cual hoy nos interactuamos. Por eso Salvador dice, bueno, y está el outsourcing además. Claro, el outsourcing lo que genera es que justamente es una forma de subcontratación de una empresa por otra. Es decir, tú entras a una empresa con una función X, como obrero, no sé, por una serie de servicios, servicios laborales que te van a contratar, ¿no? Pero no te contrata esa empresa, te contrata otra. Ese es el outsourcing, que se dedica a mover ese sujeto social, mover recursos humanos.
Entonces yo, por ejemplo, soy una empresa que me llamo Mexicana SASV, Mexicana como quieran, lo que ustedes quieran, no sé. Y lo que hago, recursos humanos mexicanos, por ejemplo. Y lo que hago es que a mí vienen las empresas y yo digo, quiero personal de limpieza y me lo contratan a mí. Pero yo soy la que tengo contratado al personal de limpieza, ¿no? La empresa 1 tiene contratada personal de limpieza, la empresa 2 le contrata a la empresa 1 ese personal. Entonces, realmente lo que va a pasar es que, ¿dónde trabaja Salvador? En la empresa 2, donde como personal de limpieza, o como chofer, o como obrero, depende para lo que lo contrataron. Pero lo contratan ellos le pagan, pero la relación laboral es con la empresa 1. Eso, ¿para qué se hace eso? Sencillamente para no darte derechos laborales. Eso es para poder encubrir los derechos laborales. Pero eso lo vamos a ver muy bien en la próxima clase, cuando veamos la relación laboral. Vamos a tratar de empezar lo más temprano posible. Enseguida que entren todos, comenzamos y damos los elementos de trabajo y ya dejamos la última hora como seminario. ¿Qué cosa es el seminario? Lo van a ir viendo, no se me desesperen. Si ustedes leyeron la lectura, yo voy a hacer preguntas y ustedes van a responder y también van a exponer sus dudas. Como ahorita Salvador expuso la de él o quieren hacer comentarios, etc. Carolina, te doy la palabra, por favor. Carolina Palacios. Listo. Hola, maestra. Pues precisamente retomando lo que dijo el compañero Ángel, me parece muy interesante la parte que habla acerca del poder militar, porque como ya sabemos, este se puede dar a través del Estado y de sus instituciones. Pero también algo que me parece muy interesante y pertinente para resaltar es que este poder, más allá de que caiga solamente en el Estado o más bien en las instituciones, también puede recaer en personas, en actores políticos, en partidos políticos, organizaciones y bueno, cosas de ese tipo. Eso me parece como que pues bastante importante. Justo lo que dice, incluso se plantea ahí, es que los poderes políticos y militares se unen un poco, se unen bastante porque es que si tú estás en una institución pública, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Estado? Pues el Estado, mediante sus instituciones públicas, no todas, evidentemente, pero si estás en la Fiscalía, si estás en el Poder Judicial, si estás en una Fiscalía o una Procuraduría, si estás en una Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, si estás en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tienes el poder de ejercer la fuerza física. Fíjense, el poder militar no solo es tener armas, es, a ver si se entiende, ¿no? Es el ejercicio de la fuerza física. Él habla como un poder de coerción, ¿no? De armamentos, tecnología, pero también es el ejercicio de la fuerza física como coacción. Por supuesto, las comisiones de derechos humanos y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, como las comisiones locales de derechos humanos y de no discriminación, no son vinculantes, hacen recomendaciones. Pero justamente la legislación ha ido cambiando cada vez más para que esas recomendaciones tengan cada vez más fuerza. Y si el Estado acepta, por ejemplo, de hecho es para defender a las personas frente al Estado, pero si el Estado acepta que hay violación de derechos humanos, tú entonces le puedes decir a ese funcionario que lo hizo mal y que tiene que hacer tal reparación del daño, lo obligas a hacer. Y puede llegar a haber hasta un delito, porque si es lo que pasó el sábado con, por ejemplo, no sé si vieron, pero hace años Ayotzinapa, justo se plantea que hay miembros del ejército, bueno, ya lo sabíamos, justamente lo que pasó ahora es que se dictaron las órdenes de aprehensión de miembros del ejército a miembros del ejército y miembros de la Policía Federal. Ya los de la Policía Municipal estaban imputados. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Pues ejerciendo la fuerza física sobre miembros de ellos mismos, que tuvieron fuerza física. Entonces, es más complejo, y lo que quiero decir es que evidentemente el poder político y el poder militar se entremezcla y puede ser usado incluso para defendernos también, como también puede ser usado para nosotros para amedrentarnos, ¿no? Evidentemente. Como puede ser usado de manera ilegal
o de manera ilegítima, como es que, o de uso excesivo, como fue el caso de Ayotzinapa, que entonces el uso excesivo provoca un delito, y al provocar un delito hay una imputación, que es lo que está pasando ahora. Entonces, a ver, volviendo al tema, porque sé que estamos en las primeras clases, usted apenas está entrando al grueso duro de derecho, el objetivo de este tema es, acuérdense, estamos inmersos en relaciones sociales, esas relaciones sociales justamente son relaciones en las cuales se da entre grupos que tienen poder unos y otros no, ¿no? Son relaciones de poder, porque hay procesos de subordinación de unos a otros, y finalmente esas relaciones de poder pueden ser culturales, simbólicas, políticas, militares y económicas, y se entremezclan unas con otras, se entremezclan mucho unas con otras, no es que estén tan separadas. Y por último, a la vez, eso, como la relación social se puede convertir en relación jurídica, si el derecho regula ese tipo de relación social específica, y como también regula las funciones del Estado, como regula lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y como regula nuestros derechos, sencillamente todo lo que se convierte en relaciones jurídicas también hay relaciones de poder, ¿no? Hay relaciones de poder. Eso es un poco lo que quiero que entiendan de esta parte. ¿Está bien? Y con esto ya cerramos esta primera parte, y en la próxima podemos ver en la capítulo 3 de la lectura, que es cuál es la relación social y jurídica por excelencia de sociabilidad hoy. Justamente es la relación de trabajo. Porque al final, fíjense, todos han referido, no todos, porque algunos, Carolina y Ángel refirieron a otra cosa, pero justamente Ricardo y el otro compañero, Salvador, creo, refirieron justamente la relación económica de trabajo, porque es la relación social por excelencia. Hoy, ¿cómo socializamos? A ver, socializamos en la familia, socializamos con la escuela, pero todo el tiempo, todo lo que hacemos es para tener un trabajo, para poder en ese trabajo tener un salario digno y tener una vida lo más digna posible. Hoy el mundo está relacionado así. Entonces vamos a ver rápidamente esa relación sociojurídica la próxima clase como base fundamental en el funcionamiento social, y ya vamos, y después eso va a ser la primera media hora, y vamos a dedicar una hora completa a un seminario de diálogo. Así que repasen la lectura, la ven y traigan todas sus dudas, que vamos a ver dudas, comentarios, yo voy a hacer preguntas, y los que por supuesto hagan buenas reflexiones los voy a ir ya apuntando en el sistema de retroalimentación durante todo el semestre. ¿Vale? ¿Está bien? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Dime, Ricardo. Nada más para comentarle que ya le mandé el correo que me pidió Ah, con los vale. datos que me solicitó. Nada más Sí. quedaré pendiente a sus instrucciones. Bueno, Gracias. la próxima clase van a hablar ustedes, no voy a hablar yo. Voy a hablar solo la primera media hora y después van a hablar ustedes, ¿eh? Más que evaluar, voy a ir manejando sus participaciones. Así que les pido encarecidamente que traten de participar, traten de poner sus cámaras, y vamos cerrando, ¿vale? Bueno, la clase ya está grabada y ya estás, en breve va a estar en YouTube, porque ya la mandé directo. El link se los pongo en la página, justamente en mi página virtual, ¿vale? En milayburgos.org / Universidad Virtual /. Ahí es donde tienen los links para ver las clases de nuevo. Bueno, les mando un saludo, un abrazo, nos vemos el miércoles sin falta. ¿Sí? Muchas gracias por estar por acá. Bueno, hasta luego. Gracias.